Hola, Dios los bendice grandemente. Gracias por regalarme su tiempo y escuchar estos audiolibros que se los hago con tanto amor. Esta realmente es una labor de amor que uno sabe que cuando das y amas, sanas. Entonces, mi intención es un poco egoísta porque al amarlos a todos ustedes que escuchan estas lecturas del bello libro de Joyce Meyer, que como sabemos ella pasó por situaciones muy difíciles de abuso sexual a la mano de su padrastro, de su padre, con el conocimiento de su madre, que espero en Dios que nadie más esté pasando eso, futuras generaciones. Pidamos a Dios que esa situación se elimine, pero pues sabemos que estamos en el mundo y que sabemos también que cuando suceden cosas así o a menos gradiente de terror, porque eso es terrorífico, sabemos que estando firmes en Dios podemos tener el discernimiento para saber a quién acudir para que nos ayuden a liberarnos a través de la fuerza y la gracia de Dios, porque solo Él nos puede dar sanación cuando pasamos esas situaciones. Entonces estamos en la primera de 3 partes del capítulo 5, en donde se titula Ayúdenme, no me entiendo a mí misma. Aquí vamos a aprender cómo necesitamos buscar para sanar. Tenemos que buscar la raíz de nuestro dolor, o si es una situación que viene ya por generaciones, y si Dios nos va a elegir a nosotras para romper esos ciclos viciosos de daño, o si va apenas con nosotros comenzando, cómo Dios nos puede liberar para no dar esa situación a las generaciones que vienen. Sabemos que Dios todo lo puede y nosotros todo lo podemos en Él, pero recuerden que tenemos que entregarle nuestra vida. Si aún no lo han hecho, si tienen alguien con quien orar, excelente, oren con esa persona que les ayude a guiarlos, a entregarle su vida a Cristo o acercarse de nuevo a Cristo. Si no tienen alguien, háganlo ustedes mismas, no se esperen, no pierdan más tiempo. Entréguenle a Cristo Jesús su vida, díganle: Señor, estoy a tus pies. Reconozco que soy una persona que me equivoca, que peco, pero busco cambiar mi forma de ser. Hazme nueva, Cristo Jesús. En ti quiero ganar estas batallas. Quiero que elimines de mi vida este sufrimiento. Dame la sabiduría para lograrlo. Te amo, Cristo Jesús. Declaro ante los demás que eres el único Dios vivo, que tú ya es toda la gloria, la honra, y que por tu gracia yo seré una persona nueva. Así de sencillo, mis amadas. Entonces, continuamos con este capítulo 5. Al final les voy a compartir unos versículos de la Biblia que siento que apoyan esta parte de lo que estamos escuchando. Capítulo 5. Ayúdenme, no me entiendo a mí misma. Tales, dice, lo más difícil en la vida es conocerse. ¿Alguna vez le has dicho a alguien: no te entiendo absolutamente nada? Yo he oído eso muchas veces en mi vida y era incapaz de dar una buena respuesta, porque la verdad era que yo misma tampoco me entendía. Hace cosas y te preguntas por qué las has hecho, o te comportas de cierta forma que incluso repetidamente, y después te preguntas ¿por qué? Yo sí, muchas veces me digo: ¿por qué eres así, Silja? ¿Por qué hiciste eso? Ay, si tuviera $1 o $1 por cada vez que me he dicho eso, ya fuera millonaria y les estuviera mandando a todos los libros en vez de estárselos leyendo. Bueno, ¿y qué hay de las cosas que dices? Suelta palabras que hieren a otros y a la vez ni siquiera estás segura de por qué las has dicho. Tú y yo quizás no sepamos por qué hacemos todo lo que hacemos, pero hay una razón. Aprender a entender la raíz de nuestras conductas es vital para cambiarlas. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a tener perspectiva.
puede revelarnos que tenemos una raíz de temor en nuestra vida que está afectando nuestras acciones y reacciones. Yo crecí arraigada al temor y tuve que aprender que eso me estaba afectando de manera adversa, especialmente en mis relaciones. Mi personalidad es bastante directa, así que fue difícil para mí afrontar que muchas de mis reacciones con la gente y con algunas situaciones estaban arraigadas en el temor. A muy pocas personas les gusta admitir que tienen miedo, pero a las personas directas y agresivas como yo realmente no nos gusta admitirlo porque tiende a hacernos sentir débiles y fuera de control. Aquí les voy a repetir esto que es bien importante. Subrayen la palabra aprender. A entender la raíz de nuestras conductas es vital para cambiarlas. Aún hoy quizá tenga una reacción extraña a algo. Y si me detengo y le pido a Dios que me muestre por qué dije lo que dije o me comporté de esa manera a menudo, Él me demuestra que la fuente era el temor. Pero puedo reaccionar de otra forma ahora a como lo hacía al principio de mi jornada hacia la sanidad de mi alma. Ahora sé que incluso cuando tengo miedo, puedo poner mi confianza en Dios. No tenemos que ser miedosas solamente porque sintamos el miedo. El temor es uno de los principales tormentos que el diablo usa contra las personas. Su deseo es controlarnos con él e impedirnos ser la persona que Dios quiere que seamos. El rey David dijo que cuando tenía miedo ponía su confianza en Dios. Esto lo veremos en Salmos 56:3. Era un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios y era un rey con gran poder y autoridad y sin embargo, a veces experimentaba el temor. El temor se presenta a sí mismo a todo el mundo, pero no tenemos que dejar que nos controle. Algunas de mis reacciones insanas estaban arraigadas en la inseguridad, en sentir que no encajaba o que algo estaba mal en mí, y en el temor a ser rechazada. El temor de que se aprovecharan de mí era enorme en mi vida, y eso hacía que no dejara que las personas se me acercaran o, si lo hacía, intentaba mantener el control en cada situación. Les recomiendo que cuando tenga una reacción mala o inusual con una persona o situación, en vez de pasarla rápidamente, se tome el tiempo de meditar en ello y pídale a Dios que le ayude a entender por qué se comportó como lo hizo. Hacer esto me ha ayudado mucho a llegar a la raíz de problemas en mi vida. Discernimiento. En el contexto cristiano, el discernimiento es percepción con vistas a la dirección y el entendimiento espiritual. Una definición más práctica sería ver cómo son las cosas verdaderamente y no como parecen ser. Creo que tenemos que entendernos a nosotras mismas y eso requiere tomar el tiempo para ver el motivo que hay detrás de nuestras conductas en vez de ver solamente la conducta en sí. Recientemente tuve una mala actitud en una situación. Ni siquiera fue una actitud que se vio, pero en mi corazón sabía que mi actitud no era la que Dios aprobaría. Así que me detuve y le pedí a Dios que me mostrara por qué me había sentido así. En cuestión de momentos oí la palabra celos en mi corazón. Al principio no quería creer que tenía celos de alguien, pero vi que era cierto y le pedí a Dios que me ayudara a crecer para no tener ese tipo de actitud. No me sentí condenada por lo que vi, pero realmente me alivió verlo. Recuerde que no siempre puede hacer nada con respecto a algo si no lo ve. No tenga miedo de caminar en la luz con Dios y deje que Él le revele la verdad. En Salmo 56:13 dice: Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Si no enfrentamos la verdad, no seremos libres de las cosas que roban nuestra paz y gozo.
El discernimiento exige que aminoremos la marcha y pensemos más profundamente para llegar a la raíz de nuestras conductas. Descubrir por qué hacemos lo que hacemos es algo muy valioso. A veces es necesario pasar por una crisis para que nos despierte y nos ayude a ver en nosotras mismas lo que otros ven. Ahí terminamos entonces esta primera parte del capítulo 5, en donde estamos aprendiendo a pedirle discernimiento a Dios para que nos revele la raíz de nuestras problemáticas. Recordando siempre que no nos inclinemos hacia la lógica únicamente, meramente, sino que sea Dios el que nos revela para poder usar los instrumentos como la lógica y desenraizar la problemática. Entonces, los pasos a seguir, de acuerdo a mi opinión, es que oremos, pidamos discernimiento, Dios nos revele si tenemos que actuar con las herramientas que tenemos, discernimiento, lógica, lograr abogar por uno mismo, abogar por los demás, pedir, clamar que se quite la raíz de las problemáticas. O también a veces el discernimiento incluye que Dios nos diga que estemos quietos, que no es el momento de actuar, que Él va a tomar el total control y que a nosotros nos conlleva dejar que Él actúe en nuestras vidas. Bueno, entonces ahí terminando la parte del libro, les comparto estas 2 citas bíblicas porque necesito que entendamos que la Biblia tiene sabiduría, ¿no? Ya lo sabemos y los que no lo sabemos se los comparto. La Biblia es nuestra guía de cómo vivir el día a día para poder lograr hacer esas personas que Dios nos creó para que fuéramos. Entonces, Lucas 14, 31 al 32 nos dice: supongamos también que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que lo va a atacar con 20,000. Si ve que no puede, enviará una delegación para pedir condiciones de paz mientras el enemigo está todavía lejos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Joyce Meyer en su libro en ese capítulo 5. Tenemos que sentarnos, profundizar más en la situación y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. ¿Tengo lo necesario? ¿Estoy equipada para enfrentar esta situación? ¿Me puedo ir a la guerra con esto que tengo? ¿O necesito esperar tranquilamente a que Dios me siga equipando? ¿Sí? Eso nos va a garantizar que vamos a tener la victoria en Él. Claro, siempre les recuerdo, en los tiempos y momentos y forma en la que Dios nos vaya a dar la victoria. No siempre es como nosotros lo pensamos o queremos, y menos a nuestros tiempos. Y en 2 Corintios 13:5, donde sabemos que Pablo le escribió esta carta a la gente de Corinto, a los nuevos cristianos, a los que ya estaban establecidos como en iglesia, y vio que tenían problemáticas, les mandó esta parte. Y les dice: examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba a ver si la pasan. ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Entonces es bien importante examinarnos, hacer esa autorreflexión, decir: a ver, Dios, ¿hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Mis acciones, mis palabras reflejan que Cristo está dentro de mí? Porque acuérdense que para ganar personas al reino de Dios, no lo vamos a hacer meramente primero dándoles, memorizándonos y recitando versículos. Va a ser nuestra vida, nuestra invitación viva a través de nuestro testimonio de cómo nos comportamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando. ¿Sí? Entonces les dejo eso para reflexión. Los amo grandemente y nos escuchamos en la próxima lectura, que sería capítulo 5, parte 2 de 3. Hasta luego, bye, y que Dios nos dé discernimiento para poder saber
de dónde vienen esas raíces que no nos permiten vernos como que Cristo está dentro de nosotros. Hasta luego. Bye.